Pues fíjate que hoy estaba, o bueno, más bien en estos días estaba revisando todos mis archivos que tengo, mis papeles de las certificaciones que he tomado en Access Consciousness. Y resulta que encuentro mi certificado, mi primer certificación en barras de Access. Y bueno, yo pensaba que tenía 3 años de certificación. En realidad, hace 2 años, bueno, voy para 3 años que me certifiqué en barras de Access. Y fue muy interesante recordar cómo fue que llegué a esta certificación, porque uf, pasó pandemia. Y obviamente, pues no salíamos y estábamos con esta cuestión de tener mucho cuidado con el contacto físico, con las personas, con que si sales, con que si vas, vienes y todo esto. Entonces, estábamos pasando por situaciones complicadas aquí en casa y pasaba más tiempo en redes, así que descubrí eh, más todavía este impresionante mundo de Access Consciousness. Entré a un club de lectura de un libro que se llama Siendo tú cambiando el mundo y fue maravilloso, la verdad fue espectacular leer este libro y darme cuenta de que hay una potencia muy grande solo de ser, ¿no? Entonces empecé a descubrir cómo siendo yo realmente podía cambiar el mundo. Y sobre todo empecé a darme cuenta de que había muchas herramientas que iban a ser importantes no solo para mí, sino para el trabajo en casa, para el crecimiento en casa. Y resulta que yo no había tomado ninguna sesión de barras, yo solo lo había escuchado, me llamaba mucho la atención, pero no tenía la más remota idea de lo que se hacía en una sesión de barras. Y entonces sucede que, bueno, un integrante de mi familia estaba pasando por una situación muy complicada, te decía, con depresión, ansiedad, de verdad era algo muy fuerte debido a la pandemia. Y le llevo a tomar una sesión de barras con la persona con la que en ese momento yo confiaba muchísimo, bueno, todavía, Fernando Martínez. Le llevo a una sesión de barras y wow, o sea, yo empiezo a notar cambios eh, en esta persona de mi familia. Y empiezo a notar cómo su estado de ánimo cambia. Te decía que estaba en una depresión fuerte y en lapsos tenía crisis de ansiedad y era algo así muy complicado. Y noto cómo empieza a ser menos esta situación, noto cómo empieza a tener como más ligereza. Era impactante cómo así de un momento a otro había este cambio. Y yo por entonces, insisto, recién salido de pandemia o más bien todavía, empezamos a salir un poco más de la pandemia, un poco más a la calle y todo esto y tomo esta decisión de, bueno, ¿cuánto cuesta una certificación? Esto que ella tomó le sirvió, le hizo sentir más relajada. Entonces dije, es algo importante, quiero aprenderlo, definitivamente quiero aprenderlo y quiero saber más y todo. Entonces es cuando yo pregunto el costo de la certificación y en ese momento yo me contaba muchas historias. Bueno, creo que todos nos contamos historias. Y una de las historias más recurrentes que nos contamos son estas historias de escasez, de pobreza, de que es muy caro, de que yo no puedo, de que no me alcanza. Y justo eran lo que yo jugaba con esto, no eran las historias que me contaba y decía, no puedo, no me alcanza, definitivamente no puedo pagar esta certificación. Y de pronto me puse a pensar, a como a cambiar un poco la historia y dije, bueno, ¿cuánto estoy dispuesta a pagar o qué estoy dispuesta a hacer para que esta personita tan importante en mi vida empiece a mejorar, empiece a dejar la ansiedad, empiece a dejar estas crisis? Y fue ahí cuando
dije, voy a ver cómo sí, ¿no? Y noté el primer punto para mí, que fue de estarme jugando, de estarme diciendo, no se puede, no se puede, a empezar a ver cómo sí pudiera ser. Y bueno, creo que cuando empezamos a ver cómo sí, es cuando nos abrimos a la infinita gama de posibilidades que el universo tiene disponibles para nosotros. Y ahí fue cuando empezaron a darse circunstancias y todo. Y bueno, fue como, ok, tengo para esto, tengo para esta certificación. Otra de las cosas maravillosas que me encantó con Access Consciousness es que para yo certificarme en barras de Access, al ir yo, podía ir conmigo en automático los hijos que yo tuviera eh, hasta 15, 16 años, ¿no? Entonces, hola secta, hola, hola a todos los que están aquí. Y bueno, elijo llevar a mi niño, que entonces ahorita tiene 10, tendría 8 años, y llevo a mi hija también, que era quien pasaba pues por momentos complicados, te decía. Y wow, ¿cuál fue mi sorpresa? Que se dio, primero, se dio esto, que pudiera ir a la certificación. Segundo, que pudiera llevar a mis hijos completamente gratis a esta sesión, a esta certificación. Y además darme cuenta que ellos también iban a recibir este papel donde se estaban certificando ante Access Consciousness como practicantes de barras. Entonces, bueno, vamos a la certificación y resulta que las personas que estaban inscritas, había más personas, hubo movimientos y así, y pasaron cosas y solamente estuvimos nosotros, mis hijos y yo, en esta certificación. Y fue una certificación maravillosa. Ahí una de las cosas que se manifestaron fue que estuvo 5, 10, 15 minutos, no sé, de risas y risas y risas en mi niña, que venía con mucho tiempo de no reír. Entonces ahí la inversión valió completamente el esfuerzo. Ya con eso dije yo, esto está completamente saldado, ¿no? Y saber que ahora ellos tienen esta herramienta y que la pueden hacer y que pueden compartir, contribuir. Hoy ya obtuvimos nuestro certificado, nos convertimos en practicantes de barras y bueno, después te voy a ir contando más de la historia que ha sucedido para mí, todo lo que ha pasado, todo lo que he hecho. Bueno, hice por ahí una breve pausa. Te decía que fue súper especial la forma en la que durante la sesión de barras se soltó una lapso de muchas risas en alguien que pues prácticamente no había sonreído durante la pandemia, ¿no? Y a partir de ahí empezaron a surgir más y más y más cambios. No solo ahí, en mí cambiaron muchísimas cosas. Hoy que me pongo a ver todo lo que ha cambiado en estos 2 años, digo, wow, ¿qué más es posible, no? ¿Cómo puede ponerse esto aún mejor y mejor y mejor? Ya que en realidad vivo con menos estrés, he logrado enfocarme más. Te decía que se certificó también mi niño y hoy tiene 10 años. Barras de Access es también una herramienta para él, porque además en una certificación de barras de Access no solamente aprendes la técnica de barras, que son los toques en la cabeza. Bueno, no toques, el tocar 32 puntos en la cabeza. Y él, un día antes de un examen, me dice, mamá, voy a tener examen, por favor, córreme las barras, o tiene alguna molestia, me duele, por favor, córreme las barras. Es algo que utiliza realmente como una herramienta, pero te decía que además de aprender esta técnica, sucede que eh, una de las cosas es llevarte herramientas, que son herramientas, digamos, de energía, ¿no? No es que yo te dé un lápiz, una pluma, un papel y esas sean las herramientas con las que te vas. Es que te llevas ciertas herramientas para que tú puedas trabajar día con día. Y en realidad, si aplicamos estas herramientas,
se generan cambios impresionantes en nuestra vida. Entonces, bueno, así fue como yo llegué, te decía, después de contarme muchas historias de pobreza, de carencia, de que no puedo, de que no me alcanza, esa cantidad es inalcanzable para mí. Lo primero que aprendí antes de inscribirme fue, tengo que ver como sí, tengo que salir de la queja y no tengo que, ¿no? Hoy me doy cuenta que simplemente elegí voltear a un lugar diferente, hacer las cosas diferentes y contarme una historia diferente, una historia en la que iba a ver cómo suceden, cómo se hace, cómo se crea. Y a partir de entonces ha sido un arduo trabajo de estar usando estas herramientas, de estar viendo cómo sí, de estar preguntando, de estar compartiendo, porque además descubrí que siendo yo sí se puede cambiar el mundo y cada vez me atrevo a ser más yo, aun cuando he pensado que me van a juzgar, que no me van a recibir o comparto cosas y a veces digo, ay, nadie me pela. Pero ese es un muy interesante punto de vista, porque a pesar de eso continúo, ¿no? Digo, esto lo amo, esto me encanta, esto lo voy a seguir haciendo. Y llega un día en el que alguien me dice, eso que dijiste en tal podcast, eso que dijiste en tal post, eso que tú subiste en un reel, me ayudó en un momento, ¿no? Entonces creo que también he aprendido a dejar fluir las cosas, a continuar porque me gusta y no por el resultado. Y bueno, certificarme como practicante de barras de Access ha sido algo maravilloso y contributivo en mi vida, y no solo en mi vida, sino en los que están a mi alrededor. En la vida de mis hijos, los que se certificaron, y sé que en la vida de quienes están a su alrededor, con quien ellos conviven. Y también pues fue únicamente el inicio, ha sido el inicio de una vida más grandiosa y maravillosa. Poco a poco te voy a ir contando qué otros pasos he dado, qué más he aprendido, adquirido. Hoy no solo soy practicante de barras, hoy también soy practicante de facelift, hoy también soy practicante de procesos de cuerpo, que son de clases avanzadas de Access Consciousness. Y hoy también me gusta trabajar con en las entidades que nos rodean. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con todo eso que he aprendido a reconocer de mí, de mis dones, de mis talentos, de ser yo y de cada día ir aprendiendo y desaprendiendo. Porque hay muchas cosas que aprendí que no estaba bien hacer o que no estaba bien conectar, más que contactar, pues sí, con cierta energía, ¿no? Con esto no debe ser, tienes que ser niña buena, tienes que portarte bien, calladita te ves bonita. Hoy sé que también hablando, también revolucionando me veo bonita. Hoy sé que también puedo ser yo con todo el bullicio que soy, con toda la alegría que soy y puedo compartir y elijo compartir. Así es que bueno, pues gracias por estar aquí. Recuerda que puedes seguir mi canal. Recuerda que también puedes seguirme en Instagram, que estoy como Kiejeb-Ahmad. Aquí está en la pantalla. Ese es Instagram. En Facebook también está así, pero sin los guiones bajos. Y me puedes encontrar en podcast de Edith Palomino, Conectando tu alma. Y bueno, me encanta hacer, me encanta compartir y seguiré compartiendo por aquí. Así es que espero que nos veamos pronto, espero que tengas una maravillosa y expansiva vida de hoy y que te preguntes cada día qué más es posible y cómo puede mejorar esto.